2 de noviembre de 1780. La madrugada en Puebla de Los Ángeles se aferraba a la humedad de sus adoquines, que brillaban tenuemente bajo la escasa luz de los faroles de aceite. En el corazón del Callejón de los Sapos, el aire era frío y denso, cargado con el penetrante aroma a cempasúchil y copal, vestigios de un día de muertos apenas concluido, que se mezclaba con un hedor inconfundible, una mezcla de incienso rancio, sudor helado y una superstición latente. Las campanas de la majestuosa Catedral de Puebla, a lo lejos, tañían con un eco sordo, apenas sofocando el murmullo incesante de la gente que, curiosa y aterrada, se agolpaba en las esquinas, susurrando presagios. Una figura encapuchada, casi fantasmal, se movía con prisa entre las sombras, sus pasos resonando brevemente antes de ser engullidos por la quietud nerviosa de la noche, como huyendo de un juicio invisible que ya había comenzado a manifestarse. El foco de esa inquietud colectiva era una casona colonial, una edificación desvencijada cuyas ventanas permanecían selladas herméticamente, como ojos cerrados que se negaban a presenciar la oscuridad que albergaban. Desde su interior, la tensión crecía, un presagio mudo que oprimía el ambiente y helaba la sangre. Los pocos faroles cercanos revelaban los rostros pálidos de los curiosos, sus miradas fijas en la fachada, esperando con una mezcla de morbo y terror lo que estaba por suceder. Se rumoreaba con insistencia un encierro forzado, un secreto familiar demasiado grande y vergonzoso para ser contenido por los muros de piedra. La figura encapuchada, que había llegado con premura y disimulo, se detuvo abruptamente frente a la puerta principal, su postura rígida, el cuerpo tenso, como si dudara en cruzar el umbral hacia un abismo de condena. Un silencio sepulcral cayó sobre el callejón, roto solo por el latir desbocado de los corazones. De repente, un grito desgarrador de mujer, primario y lleno de dolor, irrumpió desde el interior de la casona, haciendo que los presentes saltaran de espanto. Las sombras temblaron. Momentos después, la pesada puerta de madera se abrió de golpe, y una comadrona, con el rostro pálido como la cera y los ojos desorbitados por el terror, salió tambaleándose, su figura apenas iluminada por la luna menguante. Su aliento era entrecortado, sus manos temblaban incontrolablemente. Balbuceaba, con una voz quebrada que apenas era un susurro, unas palabras que helarían la sangre de los pocos testigos, y que se esparcirían como pólvora por toda la Nueva España, marcando un destino y una leyenda. Dio a luz a gemelos de su propio hermano, la sangre maldita ha nacido en Puebla. ¿Qué destino les aguardará a esas criaturas nacidas de un pecado tan profundo? Las palabras de la comadrona, pronunciadas con un terror visceral, se disolvieron en el frío aire de la madrugada, pero su eco resonó con la fuerza de un trueno ancestral por los adoquines húmedos de Puebla. Dio a luz a gemelos de su propio hermano. La sangre maldita ha nacido en Puebla. Este escalofriante anuncio, más que una simple noticia, fue la chispa que encendió una hoguera de susurros y presagios, transformando una tragedia íntima en una leyenda oscura que se arraigaría en el corazón de la Nueva España. En una sociedad virreinal, profundamente católica y dominada por los dictados de la Iglesia y el Santo Oficio, la transgresión del incesto no era solo un pecado, era una abominación que amenazaba con la condena eterna y el estigma social más absoluto, un baldón imborrable para cualquier familia. Así comenzó a forjarse la leyenda de la prohibida, una figura que, envuelta en el misterio y el horror, encarnaría el tabú más oscuro y primario en el folclore poblano. Durante incontables generaciones, su historia fue contada en voz baja, distorsionada por el miedo y la superstición, metamorfoseándola de mujer a monstruo, de posible víctima a verdugo, temida no solo por su transgresión inaudita, sino también por los gemelos malditos, que según se decía, trajo al mundo. Fue Lucrecia de Valdés una mujer real, condenada injustamente por su implacable sociedad, una bruja invocadora de desgracias, o la personificación de un miedo ancestral a lo prohibido. Este viaje promete desentrañar el origen de esta aterradora narrativa, buscando la verdad que se oculta tras el mito para revelar si es más espeluznante o por el contrario, infinitamente más trágica. Siglos después, en un México contemporáneo donde la modernidad convive con la sombra de sus tradiciones más arraigadas, la leyenda de la prohibida sigue viva, susurrándose en las noches de Puebla. Pero no todos se conforman con el relato popular. La doctora Sofía Mendoza, brillante historiadora y folclorista de la UNAM,
especializada en leyendas coloniales mexicanas, se siente inexplicablemente atraída por la virulencia de este mito. Escéptica por naturaleza, su mente analítica y su curiosidad insaciable la impulsan a buscar la verdad científica e histórica detrás de las narrativas fantásticas. Para Sofía, La Prohibida no es solo una historia de fantasmas, es un enigma envuelto en el tiempo, un grito silenciado que espera ser escuchado, y ella está decidida a desentrañar cada capa de misterio. Su llegada a Puebla de Los Ángeles no es la de una turista, es la de una investigadora en una misión. Los adoquines del Callejón de los Sapos, que una vez fueron testigos silenciosos de la vergüenza y el terror, ahora murmuran historias a la brisa nocturna. Sofía los recorre, su mirada aguda escudriñando cada detalle, cada casona colonial, buscando la que albergó el secreto más oscuro de la ciudad. El aire sigue cargado con el aroma a cempasúchil y copal, que ahora, más que un vestigio de Día de Muertos, parece una ofrenda a las almas errantes de quienes vivieron y sufrieron aquí. La ciudad, con su sincretismo vibrante y su profunda fe católica, se convierte en el escenario vivo donde la leyenda se encuentra con la realidad, y donde Sofía espera encontrar la primera hebra de una verdad enterrada. La Dontra. Mendoza se sumergió de lleno en la polvorienta quietud del Archivo Municipal de Puebla, un laberinto de legajos y pergaminos donde el tiempo parecía haberse detenido. Sus hábiles manos comenzaron a deslizarse por los libros de bautizos y defunciones de la parroquia del Sagrario Metropolitano, buscando cualquier mención, cualquier anomalía que pudiese vincularse a la leyenda. El aire, denso y cargado con el aroma a papel añejo y tinta desvanecida, era un testigo mudo de siglos de historias ocultas. Cada documento, cada nombre garabateado, era una pieza potencial en el rompecabezas de La Prohibida. La tarea era titánica, pero la curiosidad de Sofía, su motor incansable, la impulsaba a desentrañar el velo del pasado, buscando la verdad entre las líneas de los registros oficiales y las notas al margen. La meticulosidad era su única aliada en este viaje al corazón de la Puebla colonial. Tras días de búsqueda incansable, la persistencia de Sofía rindió sus primeros frutos. Entre las actas del Cabildo, encontró una referencia velada, casi críptica, a un escándalo moral que había sacudido a una prominente familia de la élite poblana a finales del siglo XVIII. Poco después, en los archivos parroquiales, un edicto de excomunión, fechado en 1781, mencionaba a una Lucrecia de Valdés, condenada por pecado nefando, y obligada a recluirse de por vida. El corazón de Sofía dio un vuelco. La fecha coincidía con el relato de la comadrona, y el nombre, aunque aún sin el apodo popular, era el mismo que la leyenda susurraba. Aquel hallazgo, un hilo delgado pero tangible, confirmaba la existencia de una mujer real detrás del mito, una figura trágica cuya vida fue marcada por la condena y el ostracismo de una sociedad implacable. La verdad comenzaba a emerger de las sombras. La revelación de estos documentos, sin embargo, no pasó desapercibida. Un hombre mayor, de porte distinguido pero mirada severa, se acercó a Sofía en la sala de lectura del archivo. Era don Ramiro Benavides, quien se presentó como descendiente de los Valdés. Con voz grave y autoritaria, intentó disuadirla, afirmando que la leyenda era una fábula de viejas sin fundamento, un deshonor para el apellido familiar. Sus palabras, impregnadas de una mezcla de orgullo herido y velada amenaza, dejaban entrever una resistencia férrea a la investigación. «Hay secretos que es mejor dejar enterrados, señorita», sentenció, sus ojos penetrantes advirtiendo de las consecuencias. La tensión era palpable. Sofía percibió de inmediato que don Ramiro no era un simple anciano preocupado, sino el guardián de una verdad que él consideraba peligrosa, una barrera formidable para su búsqueda. Lejos de amedrentar a Sofía, la actitud de don Ramiro solo avivó su determinación. La resistencia era la prueba de que se acercaba a algo real y profundamente oculto. Consciente de que los archivos oficiales solo revelarían una parte de la historia, aquella que la sociedad colonial quiso perpetuar, Sofía decidió buscar voces menos formales. Se acercó a pequeños anticuarios del Callejón de los Sapos y a cronistas locales que, en sus ratos libres, desenterraban viejas anécdotas. Aunque inicialmente escépticos o reacios a hablar de La Prohibida, el rigor y la seriedad de la doctora Mendoza comenzaron a abrir algunas puertas.
Entendió que, en Puebla, las leyendas no solo eran cuentos, sino una forma de preservar la memoria, a menudo distorsionada, de eventos que la historia oficial prefería borrar. Cada susurro, cada reticencia, era una pista. La investigación de Sofía se transformaba rápidamente de una exploración académica a un verdadero desafío. La existencia de Lucrecia de Valdés era innegable, y la reacción de don Ramiro confirmaba que el escándalo no era un simple rumor, sino un secreto familiar celosamente guardado, posiblemente con implicaciones más allá de la moralidad. La historiadora comprendió que la verdad no se encontraba solo en los polvorientos tomos, sino también en las personas que, consciente o inconscientemente, seguían protegiendo un legado. La presión aumentaba, pero también la convicción de que la prohibida no era un ente maligno, sino el epicentro de una tragedia humana silenciada por siglos de vergüenza y condena. Su siguiente paso sería desenterrar las capas de silencio que envolvían a la familia Valdés, un misterio que ahora la había atrapado por completo. La doctora Mendoza, lejos de ceder ante el primer indicio de resistencia, intensificó su búsqueda, solicitando acceso a los archivos privados de la diócesis de Puebla y a colecciones documentales de antiguas familias nobles. Sin embargo, una barrera invisible comenzó a erigirse a su paso con una eficiencia casi sobrenatural. De repente, los permisos se demoraban inexplicablemente, los custodios de los documentos se mostraban evasivos con excusas vagas, y algunos legajos que antes parecían accesibles, ahora resultaban extraviados, o en restauración sin previo aviso. La burocracia, que antes era solo una molestia manejable, se transformó en un muro impenetrable. Sofía percibió la sombra de don Ramiro en cada negativa, en cada mirada esquiva, sintiendo cómo el poder de un apellido ancestral se extendía más allá del tiempo, entorpeciendo su camino con una sutileza calculada. La frustración crecía, pero también la certeza de que estaba tocando una fibra sensible, un secreto que se negaba a ser desenterrado. La situación alcanzó un punto más personal cuando, al intentar contactar a algunos ancianos cronistas y narradores locales, que le habían ofrecido relatos ambiguos sobre la prohibida, estos se retractaron abruptamente. Con miradas furtivas, casi de miedo, y voces temblorosas, le explicaron que ciertas familias preferían que la historia se quedara como estaba, insinuando graves consecuencias para quienes hurgaran demasiado en el pasado. Una tarde, al regresar a su hostal en el centro de Puebla, Sofía encontró la puerta ligeramente entreabierta, y, aunque aparentemente nada faltaba de valor, la sensación de una intromisión sutil y un mensaje velado la invadió profundamente. Los objetos ligeramente movidos, una ventana abierta sin explicación, detalles insignificantes para otros, eran para ella una clara señal de advertencia. Don Ramiro no solo protegía el pasado, sino que activamente vigilaba sus movimientos, reafirmando su papel como guardián implacable de los secretos de los Valdés. La tensión se palpaba en el aire, densa como el copal en una noche de ánimas. A pesar de la creciente presión y los obstáculos deliberados, la determinación de Sofía no flaqueó. Al contrario, se fortaleció con cada nuevo impedimento. Cada puerta cerrada, cada advertencia velada, actuaba como un imán que la atraía más profundamente al corazón del misterio. Comprendió que si los caminos oficiales estaban sellados, debía buscar rutas alternativas, sumergirse en el submundo de los rumores, en los pequeños rincones de Puebla donde las historias se contaban al margen de la historia oficial. La historiadora sabía que la verdad no siempre se encuentra en los grandes archivos, sino a menudo en los susurros de la gente común, en la memoria colectiva que, aunque distorsionada, guarda una esencia de lo real. Los Valdés podían controlar los documentos, pero no los relatos que la ciudad tejía sobre sus adoquines, y Sofía estaba lista para escuchar, sin importar el riesgo. Si los caminos oficiales estaban sellados y las voces públicas se silenciaban bajo la sombra de un apellido poderoso, Sofía decidió que era momento de buscar aliados menos convencionales, aquellos que, por su conocimiento o su posición, pudieran ofrecer una perspectiva ajena a la narrativa controlada por don Ramiro. Su estrategia mutó de la exploración de legajos a la búsqueda de grietas en el tejido social y urbano de Puebla. Se propuso desentrañar el misterio de la casona no solo a través de documentos, sino también descifrando los códigos ocultos en la propia arquitectura y en la memoria colectiva, esa que se resiste a ser borrada por decretos o amenazas. La verdad, pensó, a menudo se esconde a plena vista,
esperando ser vista por ojos que saben observar. Con esta nueva determinación, Sofía contactó al doctor Ernesto Ríos, un renombrado historiador de la arquitectura colonial de la UAP, conocido por sus estudios sobre el urbanismo y las edificaciones antiguas de Puebla. Le planteó preguntas generales sobre las peculiaridades estructurales de las casonas del siglo XVIII en el Callejón de los Sapos, sin mencionar directamente a los Valdés. El doctor Ríos, intrigado por el enfoque inusual de la historiadora, le habló de una curiosa anomalía registrada en algunos planos antiguos, la existencia de tapias ciegas, o muros sin ventanas que según las descripciones originales, no deberían estar allí. Sugirió que estas modificaciones a menudo indicaban habitaciones ocultas o cambios estructurales hechos para disimular algo. Las palabras del doctor Ríos resonaron en la mente de Sofía como una revelación. Las tapias ciegas, esos muros que desafiaban la lógica arquitectónica, ahora adquirían un significado ominoso. La imagen de la casona desvencijada, con sus ventanas selladas herméticamente como ojos cerrados, cobró una nueva y perturbadora dimensión. Aquellas paredes no solo ocultaban, sino que gritaban en silencio la historia de Lucrecia y sus gemelos. Sofía conectó inmediatamente este dato con el relato de la comadrona y la reclusión forzada de la joven Valdés. Se dio cuenta de que la casa no era solo un escenario, sino una pieza clave, una prisión de piedra y un cómplice mudo del secreto familiar, rediseñada para contener una verdad inconfesable. Para ahondar en esta pista arquitectónica, Sofía buscó a don Chema, un venerable maestro de obra de la colonia, famoso por su conocimiento ancestral de las construcciones poblanas y sus intrincados túneles subterráneos. Sin revelar el contexto completo, le describió las tapias ciegas y la posible existencia de espacios ocultos. Don Chema, con la sabiduría que solo los años y la experiencia confieren, asintió gravemente. Le explicó que en el virreinato era común construir ocultos para diversos fines, desde guardar tesoros hasta esconder personas. Mencionó signos sutiles, como ladrillos de distinto cuño, cambios en la argamasa, o ventilaciones atípicas, que delataban estas habitaciones secretas, una práctica que la élite utilizaba para preservar la honra o la vida. Armada con el conocimiento de don Chema, Sofía sintió que se abría un nuevo camino, uno que la llevaría más allá de los documentos silenciados y las amenazas veladas. La casona de los Valdés no era solo un edificio, sino un mapa tridimensional de un secreto, y ahora tenía las claves para leerlo. Su plan era regresar al Callejón de los Sapos, no como una investigadora de archivos, sino como una arqueóloga de lo invisible, examinando cada detalle del exterior del inmueble bajo la luz de la luna, buscando esas marcas casi imperceptibles que el tiempo y la desesperación habían dejado. La verdad, si estaba allí, se revelaría en las sombras de la piedra, esperando ser desenterrada. Con la noche poblana tejiendo un manto de sombras sobre el Callejón de los Sapos, Sofía Mendoza regresó a la casona de los Valdés. Esta vez, su mirada no buscaba el fantasma de una leyenda, sino las cicatrices de una verdad oculta en la piedra, esas tapias ciegas que el doctor Ríos había señalado, y los ocultos que don Chema había descrito. Armada con una potente linterna, cada haz de luz que proyectaba era un interrogatorio silencioso a los muros envejecidos, buscando la argamasa de distinto cuño, los ladrillos que no encajaban, cualquier anomalía que delatara una intervención. El aire, denso y cargado de misterio, parecía contener la respiración mientras la historiadora se movía con la cautela de una arqueóloga, escudriñando cada centímetro de la fachada, sintiendo la presión de don Ramiro y el peso de siglos de silencio. La verdad, creía, yacía escrita en la misma estructura del edificio. De repente, la linterna de Sofía se detuvo en una sección de la pared exterior, cerca de lo que parecía ser una ventana tapiada desde hace mucho tiempo. Unos ladrillos, ligeramente más hundidos que los demás, presentaban una argamasa con una tonalidad sutilmente diferente, casi imperceptible a simple vista, pero evidente bajo su ojo entrenado. Con el corazón latiéndole con fuerza, la historiadora palpó la superficie, notando una extraña holgura. Tras unos instantes de cuidadosa manipulación, uno de los ladrillos cedió, revelando no un pasadizo, sino un pequeño compartimento oculto, apenas lo suficientemente grande para albergar un objeto. De su interior, Sofía extrajo un pequeño diario encuadernado en cuero raído y un puñado de cartas amarillentas, atadas con un listón descolorido. No eran restos óseos, sino algo mucho más íntimo y quizás más revelador.
Con las manos temblorosas, Sofía desató el listón y abrió el diario. Sus ojos se fijaron en la caligrafía desvanecida, una escritura pulcra pero llena de angustia. Las primeras líneas revelaron que era el testimonio de una sirvienta, una tal Remedios, quien había vivido en la casona Valdés durante aquellos años de infamia. Las palabras de Remedios, crudas y cargadas de dolor, comenzaron a desdibujar la imagen de la bruja Lucrecia, y a pintar el retrato de una joven mujer atrapada en un infierno de aislamiento, desesperación y coacción, víctima de un entorno asfixiante. Los gemelos malditos, descritos por la comadrona, aparecían en el diario como criaturas frágiles, nacidas con marcas de la providencia, que la superstición de la época había interpretado como signos demoníacos, pero que en realidad eran, posiblemente, meras deformidades físicas. Las páginas del diario se desdoblaban en las manos de Sofía, y Remedios, con una voz que trascendía los siglos, desvelaba el verdadero horror que se cernía sobre la casa Valdés. No era un romance prohibido entre hermanos lo que Lucrecia había vivido, sino una oscura y despiadada manipulación. El hermano al que la comadrona se refirió, un joven débil y sumiso, fue coaccionado por un tío, el verdadero patriarca de la familia, para que tomara a Lucrecia. La joven se negaba a un matrimonio arreglado que beneficiaba económicamente al tío, y su pureza era un obstáculo insalvable. Su deshonra se convirtió en el medio para anular el compromiso y asegurar el control total del patrimonio familiar. Las palabras de Remedios eran un grito ahogado contra la crueldad y el machismo de la época, revelando una trama familiar de control y avaricia, donde el incesto no fue un acto de pasión, sino un instrumento de poder. La verdad era aún más retorcida y despiadada. Los gemelos malditos también encontraron su voz en el diario de la sirvienta. Remedios describía a las criaturas no como engendros demoníacos, sino como seres frágiles, nacidos con malformaciones evidentes. Uno presentaba un labio leporino y paladar hendido, y el otro una marcada hidrocefalia, condiciones que en aquella era de ignorancia, miedo y superstición fueron interpretadas como señales inequívocas de la ira divina o la intervención del diablo. El pánico y la vergüenza llevaron a la familia, bajo la férrea dirección del tío, a ocultar a los bebés. Uno, el de la hidrocefalia, murió a los pocos días, su pequeño cuerpo enterrado en secreto en el jardín de la casona. El otro, el que tenía el labio leporino, fue entregado a unas monjas de un convento apartado, con la instrucción de criarlo lejos de Puebla, borrando su rastro para siempre, y condenándolo a una existencia anónima. La crueldad impuesta sobre Lucrecia y sus hijos era inmensa. Sofía sintió el peso de la historia aplastándola, no solo por la tragedia sino por la injusticia. La leyenda de la prohibida no era un simple mito sobre incesto, sino un testimonio brutal de cómo el honor familiar, la avaricia y una moralidad distorsionada podían destruir vidas inocentes. Lucrecia, víctima de una doble agresión, el incesto forzado y la condena social, fue despojada de su voz, de su maternidad y de su identidad, reducida a una bruja, por una sociedad que prefería el chivo expiatorio a la verdad incómoda y escandalosa. La historiadora comprendió que el tío, el verdadero arquitecto de esta tragedia, había utilizado el miedo y la ignorancia para tejer una red de mentiras que perduraría por siglos, condenando a Lucrecia y a sus hijos al olvido y a la infamia. La casona, con sus tapias ciegas, era el monumento silencioso a un silencio impuesto. Mientras Sofía absorbía la magnitud de los horrores revelados, el crujido de la pesada puerta de la casona la sacó abruptamente de su trance. Una sombra imponente se proyectó en el umbral, recortada contra la escasa luz de la luna. Era don Ramiro Benavides, con el rostro contraído en una mueca de furia contenida y desesperación. Sus ojos, antes severos, ahora brillaban con una amenaza tangible, casi salvaje. ¿Así que finalmente ha encontrado las verdades que no debían ser desenterradas, señorita Mendoza? Siseó, su voz apenas un susurro cargado de veneno que heló la sangre de Sofía. Creí haberle advertido. Algunos secretos son demasiado peligrosos para ver la luz del día, no solo para mi familia sino para usted misma. Entrégueme esos papeles ahora mismo, o las consecuencias serán irreversibles. La tensión en el aire era asfixiante, el enfrentamiento inminente, el punto de no retorno había llegado. Sofía, con el corazón en un puño, no retrocedió.
Su mano, firme a pesar del temblor interno, se aferró al diario y las cartas como si fueran un ancla. La mirada de don Ramiro, cargada de una mezcla de vergüenza y amenaza, no la intimidó. Al contrario, encendió una llama en su interior. «No puedo entregarle esto, don Ramiro», respondió con voz clara, aunque apenas un susurro en la oscuridad del callejón. «Estos documentos no son solo de su familia, son la voz de una mujer silenciada por siglos, un grito que merece ser escuchado». Él dio un paso amenazante, su figura imponente. «Hay verdades que destruyen, señorita», siseó, su rostro un espejo de la furia contenida. «Y hay destinos que es mejor no desafiar. Entregue esos papeles o aténgase a las consecuencias». Sofía sintió el peso de una historia que pugnaba por salir a la luz, enfrentándose a la resistencia de un pasado que se negaba a morir. Sin ceder un ápice, Sofía levantó el diario, sus páginas amarillentas temblaban levemente. «La verdad, don Ramiro, es más devastadora de lo que su familia ha permitido creer. Lucrecia de Valdés no fue una bruja ni una pecadora por elección. No hubo un romance prohibido entre hermanos, sino una manipulación cruel, un incesto forzado orquestado por su tío el patriarca, para deshonrarla y anular un matrimonio que no le convenía». Las palabras salieron de ella con una fuerza inesperada, cada una un dardo en la coraza del anciano. El rostro de don Ramiro, antes pétreo, se contorsionó en una mezcla de horror y furia contenida, sus ojos revelando la grieta en el muro que había construido. La historiadora comprendió que, por primera vez, el guardián de los secretos estaba escuchando una versión de la historia que, aunque conocida, había sido enterrada bajo capas de vergüenza y conveniencia. «Los gemelos malditos», continuó Sofía, su voz ahora cargada de una profunda tristeza, no eran engendros demoníacos, sino criaturas frágiles, nacidas con malformaciones que, en la ignorancia de la época, fueron interpretadas como señales del diablo. Uno murió, enterrado en secreto en este jardín, y el otro fue desterrado, entregado a monjas para ser borrado de la memoria de su linaje. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Don Ramiro, con el peso de siglos de infamia y la verdad desenterrada sobre sus hombros, bajó la mirada, su postura rígida cediendo a una derrota silenciosa. La leyenda de la prohibida no era una historia de terror sobrenatural, sino un crudo testimonio de la crueldad humana, la avaricia familiar y la condena social. La verdad era infinitamente más trágica que cualquier mito, un eco de dolor que resonaba aún en los adoquines del callejón de los sapos. Don Ramiro, con el rostro surcado por el dolor y los ojos velados por la vergüenza, finalmente cedió. El peso de siglos de mentiras y el legado de infamia que había intentado proteger se desmoronaron bajo la luz implacable de la verdad. Su silencio no fue un acto de maldad, sino el último aliento de una familia que temía la deshonra más que a la muerte, una carga heredada. Los documentos de Remedios, el diario y las cartas, se convirtieron en la voz de Lucrecia, un testimonio inquebrantable de su sufrimiento y la crueldad impuesta por un sistema implacable. La doctora Mendoza, con sus hallazgos, no solo había desenterrado un secreto familiar, sino que había reescrito una parte fundamental de la historia de Puebla, revelando cómo la avaricia, la superstición y la rigidez moral de una época podían convertir a una víctima en un monstruo legendario, condenando su memoria al olvido y a la infamia. La verdad era un eco desgarrador de la injusticia. La publicación de los hallazgos de Sofía sacudió los cimientos de la narrativa popular, transformando la leyenda de la prohibida de un relato de horror sobrenatural a un conmovedor testimonio de la fragilidad humana y la opresión social. Lucrecia de Valdés dejó de ser la bruja incestuosa para convertirse en un símbolo de las muchas mujeres silenciadas y víctimas de un sistema patriarcal que privilegiaba la honra sobre la vida. La casona del Callejón de los Sapos, antes vista como un nido de maldad, se erigió como un monumento a la tragedia, un recordatorio palpable de cómo la sociedad puede fabricar monstruos para evitar enfrentar sus propias sombras y culpas. La verdad, despojada de su velo mítico, era mucho más escalofriante, pues hablaba de la capacidad humana para la crueldad y la manipulación, un legado que perdura en los susurros de los adoquines poblanos, ahora con una nueva capa de compasión y entendimiento. La historia de Lucrecia de Valdés, despojada de su velo de monstruosidad, nos recuerda con escalofriante claridad que detrás de cada leyenda oscura, a menudo se esconde una verdad humana, tan brutal y trágica como la vida misma.
Su voz, silenciada por siglos de vergüenza y miedo, hoy resuena con la fuerza inquebrantable de la justicia, exigiendo ser escuchada y comprendida. Esta revelación no solo cambia nuestra percepción de un mito poblano, sino que nos obliga a confrontar cómo la sociedad puede crear monstruos a partir del dolor y la desesperación, condenando a los inocentes. Si este viaje al corazón de La Prohibida te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre la delgada línea entre el mito y la realidad, te invitamos a darle me gusta a este video, a compartir tus pensamientos en los comentarios, y por supuesto a suscribirte a nuestro canal. Así no te perderás nuestras próximas exploraciones de leyendas y misterios que, como este, esperan ser desenterrados para que la verdad finalmente salga a la luz.